Capítulo 8. Lughnasadh, 31 de julio. Lughnasadh, pronunciado Lunas-A, significa la conmemoración de Lugh. En su ortografía simplificada, Lunasa. Es el mes de agosto en el gaélico irlandés. Como Lunasda o Lunasdal, Lunasda, Dal, en gaélico escocés, es Lammas. El 1 de agosto y el equivalente en la isla de Man a la Luanis o la Lunis. En Escocia, el periodo comprendido entre la quincena se llama luchar, mientras en la península Dingle del condado de Kerry, la segunda quincena se llama An Lugna Dubh, el festival oscuro de Lugh, lo que sugiere que hay ecos de un reconocimiento lunar por el que Lughnasadh tendría que haberse celebrado en conjunción con una fase de la luna. Mary McNeill, The Festival of Lughnasadh, página 16. Apartado 1. Lammas, nombre de la antigua fiesta inglesa de la cosecha, celebrada el 1 de agosto. En todas las islas británicas, no solo en la franja celta, sino también en lugares como el condado de Durham y Yorkshire, las costumbres folclóricas de Lughnasadh han quedado emplazadas casi enteramente al domingo anterior o posterior al 1 de agosto, no solo a causa del cristianismo, sino porque la festividad implica grandes reuniones de gente, con frecuencia acudiendo a montañas o altas colinas, lo que solo era imposible en los días de ocio instituidos convenientemente por la Iglesia cristiana. En cuanto a los vestigios de los Lughnasadh en las islas, Irlanda supone una verdadera mina de oro, en parte porque, como ya hemos señalado, la cultura urbana apenas logró erosionar la cultura rural irlandesa, pero también por otra razón histórica. Durante los siglos de prohibición y persecución de la religión católica, el campesinado irlandés continuó acudiendo con todo fervor a sus lugares santos al aire libre. Así, obedeciendo a un impulso mucho más antiguo que el cristianismo, los sacerdotes y las gentes subieron a los lugares encumbrados sagrados o acudieron a los pozos mágicos para señalar esos puntos de inflexión en el ciclo anual de la Madre Tierra, que para ellos eran demasiado importantes como para dejar de celebrarlos solo porque sus iglesias carecían de techo o habían sido requisadas por un credo extranjero. Enzimas como la de Craigpatrick todavía continúan celebrándose. Más adelante abundaremos en ello. En el libro de Mary McNeill, citado antes, reúne una sorprendente abundancia de estas celebraciones. 700 páginas de costumbres, folclore y leyendas arraigadas que ningún serio estudiante de los 8 festivales debería ignorar. Lugh era un dios de la luz y del fuego, del tipo Baal Hércules. Es posible que su nombre proceda de la misma raíz que la palabra latina lux, que significa luz, de la que también deriva Lucifer, el portador de la luz. En realidad, se trata del mismo dios que Baal, Beli, Valor, pero una versión más tardía y sofisticada. No es frecuente en la mitología que la sustitución histórica de un dios por una forma más tardía, después de una invasión, por ejemplo, o un revolucionario avance tecnológico, quede reflejada como el asesinato, la ceguera o la emasculación del viejo por el más joven, mientras la continuidad esencial queda reconocida haciendo que el más joven sea hijo o nieto del más viejo. Si la deidad reemplazada es una diosa, suele reaparecer como la esposa del recién llegado. En la leyenda irlandesa, era el líder de los Tuatha de Nan, la tribu de la diosa Dana.
los penúltimos conquistadores de Irlanda en el ciclo mitológico, mientras Balor era el rey de los Fomen, a quienes derrotaron los Tata de dejando Lugh en la batalla eligió a Balor. Sin embargo, según la mayoría de las versiones, Balor era su abuelo y Dana o Danu, esposa de Balor. En este caso, el matrimonio degradó a Balor, no a Dana. Otras versiones convierten a Lugh en hijo de Balor, como por ejemplo el folclore de nuestro propio pueblo, que Mary McNeill recoge en Ballycroy, en el condado de Mayo. Hay un proverbio sobre tormentas que dice: Ta Gaoth Luja Lam Hafara Ag Etial Anochf San Def Sid Agus Dritelogai Atar Balor Bermean Am Atum, que significa: el viento largo brazo de Lugh vuela en el aire esta noche. Sí, y las chispas de su padre, Balor Beimam. Así pues, Lugh es el mismo Balor que vuelve asociado a una revolución tecnológica. En la leyenda de la victoria de los Tuatha Dé, Lugh perdona la vida de Bres, un líder enemigo capturado, a cambio de sus consejos sobre el arado, la siembra y la siega. La historia contiene claramente un mito de la cosecha en el que Lugh arranca el secreto de la prosperidad agricultural a un poderoso y remiso dios. Según McNeill, la superior inteligencia y versatilidad de Lugh se manifiesta en sus títulos de Lugh Lam Fada, pronunciado Lu Lao Fauda, y Samhilo Danach, Souvil Danush, igual de hábil en todas las artes. Su equivalente galés, nieto de Beli y de Don, es Yu Yao Gifts, traducido de varias maneras como el león de la mano firme, según Graves, y el que resplandece con la mano hábil, según Gantz. Significativamente, con frecuencia, la deidad patrón de una ciudad, como Carlisle, Luguvalium, Lyon en Francia, Leiden en Holanda y Legnica en alemán, Leibniz en Polonia. Los primitivos celtas no conocían las ciudades y las primeras continentales se fundaron o bien por conveniencias comerciales para traficar con las civilizaciones mediterráneas de las que copiaron, o bien para disponer de plazas fuertes para exigir tributos en las rutas comerciales, o más tarde, como resultado de la integración de los celtas galos en los modelos del Imperio Romano, de los celtas británicos. Un escritor tan tardío como Estrabón, del 55 al 25 después de Cristo, diría: sus ciudades son bosques, delimitan una amplia zona con árboles cortados y levantan cabañas que habitan junto con sus animales, nunca con intención de permanecer mucho tiempo en esos lugares. Por eso, en la época en que los celtas empezaron a nombrar ciudades, Balor ya había sido eclipsado por Lugh, aparte del hecho de que una gran parte de la población de esas ciudades eran artesanos, naturalmente devotos a Lugh Sam Hyo Danash. Estas absorciones se produjeron también con la llegada del cristianismo. Uno de los primeros ejemplos es San Miguel, que fue una forma posterior que Lucifer
a quien él mismo derrotó. En su libro Witches, Investigating an Ancient Religion, T.C. Lethbridge demuestra que muchas iglesias parroquiales de San Miguel coinciden con lugares donde debió rendirse culto a Lugh, el Lucifer celta o portador de la luz, es decir, las iglesias anteriores a la Reforma, ya que parece como si los constructores de las iglesias posteriores hubieran perdido todo sentido de los lugares mágicos, y Michael, dentro de la tradición mágica, gobierna el elemento del fuego. Apartado 2. Sobre el tema global de los lugares mágicos, no solo de lugares de culto, sino también, por ejemplo, de los fuegos de Beltane, Needles of Stone de Tom Graves, constituye una lectura esencial para los adeptos a la brujería que no solo desean enterarse, sino entender y experimentar positivamente su relación con la Tierra en un organismo vivo. Continuamos. Que Lugh es también un tipo de dios que muere y vuelve a nacer en un coito sacrificial con la diosa queda meridianamente patente en la manifestación galesa de su leyenda. En esta historia aparece como parte del romance de Math, hijo de Mathonwy, en los Mabinogion. Graves incluye en La diosa blanca la traducción de Lady Charlotte Guest. Graves también dice: la forma anglosajona de Lugomas, misa en honor del dios Lugh o Gil, era Hlaf Mas, misa de la hogaza de pan, con referencia a la cosecha de cereal y a la muerte del rey del cereal. Los juegos tailteanos que se celebran en Lughnasadh fueron en su origen juegos funerarios, tradicionalmente en honor de la difunta madre adoptiva de Lugh, Tailte. Pero como señala Graves en la página 302, se trata de una tradición reciente y engañosa. En realidad, los juegos fúnebres se celebraban para honrar al sacrificado Lugh, y a menos que comprendamos el significado del tema del coito sacrificial, quedaríamos perplejos ante la aparente contradicción de que una reciente tradición irlandesa también se refiere a la celebración de los esponsales de Lugh en Tailteann. Hasta cierto punto se trata también de una forma desdibujada de una historia recordada a medias, pues aquella diosa en tiempos de cosecha es ya su consorte del año menguante. Como acertadamente apunta Mary Claire en la página 424, en mi opinión, Lughnasadh era el episodio más en el ciclo de la historia de un matrimonio divino, pero no necesariamente el momento nupcial. Así, en Lughnasadh tenemos el paralelo otoñal al sacrificio del apareamiento con el dios del año creciente en Beltane. A nivel humano, resulta interesante que los matrimonios del bosque en Beltane eran paralelos a los matrimonios de Tailteann, esto es, tailteanos. En Lughnasadh, el matrimonio de prueba, que podían disolverse después de un año y un día, cuando la pareja volvía al lugar donde se celebró la unión y se alejaba por su lado, uno hacia el norte y la otra hacia el sur. Los esponsales wiccanos contienen la misma estipulación. La pareja puede separarse después de un año y un día, cuando vuelven a encontrarse ante la suma sacerdotisa que los casó para informarla. Tailteann, en irlandés actual Tailteann y en el antiguo Tailteann, es un pueblo en el condado de Meath, donde la tradición conserva una loma de la dote de la desposada y una hondonada del matrimonio. Aunque en su origen tuvo que ser muy diferente, durante los últimos siglos, la feria tailteana parece haberse convertido en un simple mercado de matrimonios, donde los chicos y las chicas permanecen apartados hasta que se firman los contratos. De hecho, emana del
Onach, o reunión tribal de la época pagana, siendo el Onach de Tailtiu la más importante, asociada con el Rey Supremo, cuya sede real de Tara está a solo 15 millas. McNeill en la página 311-38. Estas reuniones eran una mezcla de mercado tribal, carrera de caballos, contiendas atléticas y rituales para propiciar la buena fortuna, y el Lughnasadh era la fecha favorita para celebrarlas. Por ejemplo, durante el Onich de Carman en Leinster, mantenían a la diosa Wexford, según McNeill de la página 339 a 344, a las orillas del río Barrow, durante la semana que comenzaba con la fiesta de Lughnasadh, asegurándose así para la tribu cereales y leche, carne y pescado, y la liberación de la agresión de los forasteros. Gearoid Mac Nicoili, Ireland Before the Vikings, página 49. Estas tradiciones, firmemente arraigadas, no podían desperdiciarse y tuvieron que ser toleradas y, en lo posible, cristianizadas. Así, en 784 d.C., se santificó el Onach de Tailtown, o Tailtiu, con las reliquias de Eirc of Slane. Mac Nicoil también afirma en la página 25 que a Columbcille, más conocida fuera de Irlanda como Santa Columba, se le atribuye una oferta para absorber Lughnasadh, convirtiéndola en una fiesta de los labradores, al parecer sin ningún éxito. La conducta ritual del rey como personificación de la tribu era especialmente importante. En Lughnasadh, por ejemplo, la dieta del rey de Tara tenía que incluir pescado del río Boyne, carne de venado de Luibnech, arándanos de Brí Leith, cerca de Ardagh, y otras vituallas obligatorias. McNicoll, página 47. Los arándanos son significativos. Véase más adelante. Fraser, La rama dorada, página 320, enumera una formidable lista de tabúes que rodean al rey sagrado de Roma, el Flamen Dialis. Graves, La diosa blanca, página 130, señala que Fraser omite que Flamen, un personaje típico de Hércules, debía su oposición a su matrimonio sagrado con Flaménico. No podía divorciarse, y si ella moría, tenía que renunciar a su cargo. El papel del rey sagrado consiste en reverenciar a la diosa reina. Esto nos retrotrae directamente a Lughnasadh, del que Graves continúa diciendo: en Irlanda, este Hércules se llamaba Sen Craich, el señor del túmulo. Pero después de su reemplazo por un rey sagrado más benigno, se cambió el nombre del rey sagrado por el de Crom Craich, reverenciado del túmulo. Crom Craich, como se le dice en la actualidad, también llamado Crom Dubh, el reverenciado negro, fue un dios sacrificial esencialmente social, y a pesar de su cristianización, todavía se sigue llamando al último domingo de julio Domnach Crom Dubh, el domingo de Crom Dubh. Cada año en este día, miles de peregrinos suben a la montaña sagrada de Irlanda, en el condado de Mayo, cuya cima puede ver desde la ventana de nuestro estudio. El Crach Patrick, de 2.510 pies, donde se dice que San Patricio ayunó durante 40 días y venció a una multitud de demonios. La celebración solía durar 3 días, empezando en Aoin Crom Dubh, el viernes procedente. Todavía hoy constituye la peregrinación irlandesa más espectacular.
Apartado 3. Mientras escribíamos esto, el periódico más respetado de Irlanda sugirió que el Domhatch Crom-Dubh debería reemplazar el 17 de marzo, Patricio, como Día Nacional de Irlanda. En 1979, el Día de San Patricio se celebró en medio de una ventisca. Pudimos ver la procesión de Dublín y sentimos una honda congoja por las heladas bien mayorets, vestidas con un poco más que sus casacas y sus valientes sonrisas. 2 días más tarde, The Irish Times, en un primer artículo de fondo titulado ¿Por qué el 17 de marzo?, se preguntaba, ¿no sería mejor para todos que se celebrase la fiesta nacional cuando hace mejor tiempo? Hay un día que es, si no históricamente, al menos en un sentido legendario, oportuno, y desde el punto de vista climatológico más aceptable. Es el último domingo de julio, el domingo de guirnaldas o Domhatch Crom-Dubh, citando The Festival of Lughnasadh de Mary McNeill. Para apoyar sus argumentos, el artículo terminaba: si por consiguiente hay algún interés por patrocinar otra fecha que sea válida en recuerdo de nuestro santo, los archivos de nuestro folclore proporcionan una pronta respuesta. La oferta irlandesa por la continuidad pagana y cristiana es indestructible. Estamos tentados a preguntarnos si la época de cambios religiosos se cumplirá en ambos sentidos. Continuamos. Al parecer, el mismo sacrificio de Crom se representó en tiempos remotos con sustitutos humanos en una piedra fálica rodeada por otras 12 piedras, el tradicional número de compañeros del héroe rey sacrificado. En el Book of Lanes del siglo XI se lee con cristiano disgusto. En una hilera permanecen 12 ídolos de piedra. La figura de Crom era de oro, para, amargamente, cautivar a la gente. Esto ocurría en Magsleich, la llanura de adoración, que por lo general se considera que estaba cerca de Killiclogan, en el condado de Cavan, donde hay un círculo de piedras y restos de una piedra fálica tallada con motivos de la edad del hierro. En conformidad con la tradición de San Patricio, derribó la piedra de Crom. Parece ser que más adelante se sacrificaba un toro, de lo que existen muchos vestigios, aunque solo uno que pueda vincularse específicamente al Crom-Dubh. Procede de la costa del norte de la bahía de Galway y habla de la tradición de desollar y quemar hasta reducir a cenizas un animal bovino en honor de Crom-Dubh, el día de su festividad, y de que debían hacerlo todos los caseros. McNeill, página 407. Muchas leyendas hablan de la muerte y resurrección de un toro sagrado, página 410. Y aceptando que el Crag Patrick tuvo que ser una montaña dedicada a los sacrificios desde mucho antes de que San Patricio se adueñase de ella, no podemos evitar preguntarnos si hay algún significado en el hecho de que Westport, la ciudad que domina sus alrededores, tenga por nombre gaélico Cathar na Mart, ciudad del ganado vacuno. Pero detrás de todas estas leyendas que hemos mencionado hasta aquí, subyace un tema de la fertilidad más antiguo que resplandece en muchas de las festividades tradicionales que todavía se celebran. Balor, Bres y Crom-Dubh son formas del dios antiguo, quien detenta el poder de producir. A su lado está su hijo y alter ego, el dios joven que brilla, el Horus de Osiris, el Lugh de múltiples talentos, que le arrebata los frutos de ese poder. Incluso las coloridas leyendas de San Patricio se hacen eco de su victoria.
San Patricio tuvo que incorporarse tardíamente a las leyendas mitológicas, desplazando a un personaje anterior. Si sustituimos a San Patricio por el papel de Lugh, del que se apoderó, las leyendas adquieren de pronto un nuevo sentido. McNeill, página. En las leyendas de esta victoria de la fertilidad, y también sin duda, como señala Mary McNeill, en la representación del ritual de Lughnasadh, Crom Duv es enterrado en el suelo hasta el cuello durante 3 días y después liberado, una vez que la cosecha de frutos ha quedado garantizada. Una señal del éxito del rito la proporciona, entre otras cosas, el humilde arándano, en diversas variedades. El Domhnach Crom Duv tuvo otros nombres, incluyendo Domingo de Guirnaldas y Domingo de los Ajos, siendo uno de ellos Domingo de Fraugan, que viene de la palabra gaélica Frauchan o Fraucho, arándano. En esta misma fecha, los jóvenes todavía salen a coger arándanos en el medio de varios jolgorios tradicionales, aunque por desgracia la costumbre parece ir desapareciendo. Las formas de la tradición dejan muy claro que los arándanos estaban considerados como un don recíproco de Dios, una señal de que el ritual de Lughnasadh había tenido éxito. Su abundancia o escasez se consideraba un vaticinio de la magnitud de la cosecha. La idea de que los dos rituales fueran complementarios subyace todavía en nuestra localidad, como demuestra el hecho de que, mientras los adultos suben a Crag Patrick en Domhnach Crom Duv, los niños suben a las montañas de la península de Curraun, al otro lado de la bahía, para recoger arándanos. El otro lugar donde se celebra el Domingo de Fraugan se encuentra en Carrigrow, cerca de Ferns, en el condado de Wexford. Se trata de una colina de 771 pies, en cuyo flanco estuvo nuestro primer hogar irlandés. Hasta hace poco tiempo solía reunirse una gran muchedumbre para la recolección, y las flores se colocaban luego en la cama del gigante, una explanada de roca formada en la cima. La fotografía 11 fue tomada en esa misma roca. La asociación de la fertilidad es patente en el chiste que nos contó más de un vecino, de que la mitad de la población de Ferns fue concebida en la cama del gigante. Indudablemente, este ritual particular se ha convertido en algo más privado que comunal. A propósito, la memoria folclórica del significado mágico de esta pequeña montaña se encuentra en un proverbio local que nos contaron por separado. Al menos 2 vecinos, ambos dejando claro que estaban comentando nuestra presencia allí como adeptos a la brujería. Mientras exista Carrigrow, habrá gente que sepa. Ciertamente nos pareció sobrecargado de magia. En Gran Bretaña e Irlanda, a pesar del cristianismo, la costumbre de hacer el amor en el bosque a la víspera del 1 de mayo, que tanto escandalizó a los puritanos, continuó no solo entre los arándanos, sino en los campos de cereales durante Lammas, Lughnasadh. Si aprecian las canciones durante sus sabbats, el poema It Was Upon a Lammas Night de Robert Burns dice: haces de trigo y de centeno, qué hermosos son. Nunca olvidaré aquella noche maravillosa entre los haces con Annie. Resulta tan apropiada como deliciosa. Las 3 machas, la diosa triple en su aspecto guerrero, aparecen como la patriota trina de la festividad de Lughnasadh, lo que nos devuelve otra vez al tema del sacrificio. Otro rastro de lo mismo aparece en el hecho de que Lammas, el rey William Rufus, cayó ante la flecha accidental de Walter Tyrrell en el bosque de New Forest en 1100 después de Cristo. Una muerte que,
como han argumentado convincentemente Margaret Murray y otros, no fue sino su sacrificio ritual voluntario al finalizar su plazo como el rey divino, y así fue entendido y honrado por su pueblo. Se dice que la poesía infantil Who Killed Cock Robin conmemora este suceso. Pero, ¿qué tema del coito sacrificial encierra una sola idea en lugar de dos distintas del sacrificio y sexualidad? ¿Han desaparecido para siempre de la tradición irlandesa? No del todo. En primer lugar, esta tradición, tal y como ha llegado hasta nosotros, se basa principalmente en el protagonismo del héroe y Dios, aunque con la presencia de la diosa revoloteando poderosamente detrás. Y nos ha llegado gracias a los monjes medievales cristianos, que escribieron un corpus de leyendas orales. Si bien sorprendentemente favorable, aunque sus condicionamientos religiosos quizás les impida reconocer las claves de la diosa, que, sin embargo, están allí, sobre todo en el tema recurrente de la rivalidad de los dos héroes. Dioses a causa de una heroína, diosa. En este tema de la cultura de los celtas irlandeses, sino que aparece, por ejemplo, en la leyenda de Jack de Tincard, que puede considerarse como el Lugh de Cornwalls. Significativamente, igual que sucede con el rey del roble y el rey del acebo, ambos héroes son con frecuencia alternativamente triunfadores. ¿Qué significa el enterramiento hasta el cuello durante 3 días de Crom Duch en la madre tierra y su liberación cuando la fertilidad de ella está asegurada, sino un sacrificio de apareamiento y renacimiento? Por todo ello, en nuestro ritual de Lughnasadh hemos conservado este tema. Cuando nuestro conventículo puso a prueba la representación de la casa amorosa del sacrificio del apareamiento de Beltane de 1977, resultó un éxito. Retrataba vívidamente el tema prescindiendo de cualquier significado siniestro. No encontramos ninguna razón por la que no pudiera repetirse modificaciones pertinentes relativas a la estación de la recolección en Lughnasadh, y eso fue lo que hicimos. Puesto que en Lughnasadh la suma sacerdotisa invoca a la diosa dentro de sí misma y demora esta invocación hasta después de la muerte del rey del acebo, convenimos que en el ritual era preferible que el sumo sacerdote recitase la carga en el ritual de apertura. Él cita a la diosa, en lugar de que la suma sacerdotisa hable como la diosa. Normalmente nos gusta proporcionar un papel activo en el ritual a todas las personas posibles, cuantas más mejor. Sin embargo, se observará que en este ritual de Lughnasadh, los hombres, además del sumo sacerdote, no tienen prácticamente nada que hacer entre la casa amorosa y el final del baile en corro. Esto se debe a que observamos la tradición que rodea la muerte del rey del cereal. En muchos lugares se trataba de un misterio entre las mujeres de la tribu y su víctima sagrada, y no se permitía asistir como testigo a ningún otro hombre. En nuestro sábado, los hombres siempre pueden darse la vuelta durante la fase de las prendas de la fiesta. La declamación del sumo sacerdote, "Soy una lanza guerrera", procede también de la canción de Amergin, esta vez según la ubicación de Graves para la segunda mitad. La preparación. Sobre el altar habrá una pequeña hogaza pequeña de pan. Así dice, una pequeña hogaza pequeña de pan. Lo mejor es un bollo o un panecillo, así como un pañuelo grande o tela verde de gasa de al menos 1 yarda cuadrada. Si se utiliza una cassette de música, la suma sacerdotisa podrá escoger una composición musical para el ritual principal, además de otra con un ritmo más vivo, incluso primitivo, para la danza del cereal, pues al contrario que la danza del solsticio estival, no era acompañada de cánticos. El sumo sacerdote deberá llevar una corona de acebo combinada con espigas de cereal. Las mujeres llevan guirnaldas de cereales.
quizá entrelazadas con amapolas rojas. Las espigas de cereales, las amapolas y los arándanos, si es posible disponer de todos, son especialmente apropiados para el altar, junto con otras flores de la estación. El caldero, decorado con espigas de cereales, estará junto a la vela del este, del cuadrante del renacimiento. El ritual. En el ritual de apertura se omite la bajada de la luna. El sumo sacerdote besa a la suma sacerdotisa con el beso quíntuple e inmediatamente después declama la carga, sustituyendo la tercera persona por la primera del singular. Tras la runa de las brujas, el conventículo se despliega alrededor del círculo y comienza a aplaudir suave y rítmicamente. El sumo sacerdote coge la banda verde y la enrolla longitudinalmente como una cuerda y la sostiene sujetándola por los extremos. Comienza a moverse hacia la suma sacerdotisa con la pretensión de poner la banda sobre sus hombros y atraerla hacia sí, pero ella retrocede, alejándose de él y a la vez incitándole. Mientras el conventículo continúa con sus rítmicos aplausos, la suma sacerdotisa sigue eludiendo la persecución del sumo sacerdote. Le hace señas y le incita, entrando y saliendo por entre los miembros del conventículo. Las demás mujeres obstaculizan el camino del sumo sacerdote, por lo que siempre se logra escapar de él. Después de un tiempo, es decir, 2 o 3 vueltas al círculo, la suma sacerdotisa se deja capturar por el sumo sacerdote, que pasa la banda sobre su cabeza hasta detrás de los hombros y tira para atraer hacia sí. Se besan y se separan. Después, el sumo sacerdote tiende la banda a otro hombre. A continuación, el otro hombre persigue a su pareja, que le evita, le hace señas y le incita exactamente igual que hicieran antes la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote, mientras los aplausos continúan. Fotografía 12. Después de cierto tiempo, ella también se deja coger y besar. El hombre tiende a su vez la banda a otro hombre y el juego de la persecución continúa hasta que todas las parejas de la habitación hayan participado. El último hombre tiende de nuevo la banda al sumo sacerdote. Una vez más el sumo sacerdote persigue a la suma sacerdotisa, pero esta vez el movimiento es mucho más lento, casi estático, y las muecas y gestos que hace ella son más solemnes, como si estuviera tentando al peligro. Y esta vez los demás no intervienen. La persecución continúa hasta que la suma sacerdotisa se sitúa mirando al altar a 2 o 3 pasos. El sumo sacerdote se detiene de espaldas al altar y la coge con la banda. Se abrazan solemnemente y a todo corazón. A los pocos segundos del beso, el sumo sacerdote deja caer la banda de sus manos. La suma sacerdotisa se separa de él y da un paso hacia atrás. El sumo sacerdote cae de rodillas, se sienta, agacha la cabeza con la barbilla contra el pecho. La suma sacerdotisa extiende los brazos señalando que se detengan los aplausos. Entonces pide que se adelanten 2 mujeres por su nombre y las sitúa a cada lado del sumo sacerdote, mirando hacia adentro para que las 3 destaquen sobre él. La suma sacerdotisa coge la tela verde y entre las 3 la extienden sobre el sumo sacerdote, bajándola lentamente hasta cubrir su cabeza como una mortaja. El conventículo se despliega alrededor del perímetro del círculo, mirando hacia adentro. Ahora, si lo desea, la suma sacerdotisa puede cambiar la cassette de música y poner el tema para la danza que ella una señal para que alguien lo haga por ella. Entonces coge el panecillo del altar y lo sostiene por un momento justo encima de la cabeza cubierta del sumo sacerdote. Se dirige al centro del círculo con el panecillo en alto en dirección al altar e invoca: «Oh, poderosa Madre de todos nosotros, portadora de toda fecundidad, danos el fruto y el grano, danos rebaños y manadas, e hijos de la tribu.
para que podamos ser fuertes. Por la rosa de tu amor, desciende sobre este cuerpo de tu servidora y sacerdotisa. Tras una pausa, lentamente al principio, ella empieza a bailar la danza del cereal, siempre llevando el panecillo como un objeto mágico y sagrado. Véase fotografía 13. Apartado 4. El libro de las sombras dice: por tu amor sonrosado. En su momento, Doreen Valiente analizó esta frase casi carente de sentido, con Gardner sugiriendo que debía de ser una corrupción de por tu rosa de amor o por la rosa de tu amor, siendo la rosa un símbolo de la diosa, además de la flor nacional británica. Hemos optado por la segunda de sus sugerencias. Apartado 5. Como en la danza del solsticio estival, la suma sacerdotisa puede, si así lo desea, delegar la ejecución de la danza del cereal en otra mujer. En este caso, entregará el panecillo a la bailarina después de la invocación y lo recibirá de nuevo al acabar la danza, antes de ocupar su lugar frente al sumo sacerdote. Continuamos. Cuando termine de bailar, se situará frente al sumo sacerdote, que aún permanece inmóvil y muerto, con el panecillo en las dos manos, diciendo: agrupaos a mi alrededor, oh hijos de la cosecha. El resto del conventículo se reúne alrededor de la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote arrodillado. Si la suma sacerdotisa o la doncella no se saben las palabras de memoria, esta última podrá disponer del guión y de una vela del altar, permaneciendo junto a la suma sacerdotisa donde ambas puedan leerlo, ya que las dos manos de la suma sacerdotisa están ocupadas. La suma sacerdotisa dice: mirad, el rey del acebo, que es también el rey del cereal, está muerto. Ha abrazado a la Gran Madre y ha muerto por su amor, como así ha sido año tras año, desde el principio de los tiempos. Pero si el rey del acebo, que es el dios del año menguante, está muerto, todo está muerto. Todo lo que duerme en mi vientre de la tierra, dormirá para siempre. ¿Qué haremos entonces para que el rey del acebo vuelva a la vida? La doncella dice: danos de comer el pan de la vida, para que después del sueño nos conduzca hacia el renacimiento. La suma sacerdotisa dice que así sea. La doncella puede ahora dejar el guión y la vela en el altar y volver a su sitio junto a la suma sacerdotisa. La sacerdotisa arranca trozos del panecillo y los va entregando a cada uno de los miembros del conventículo, que se lo comen. De momento ella no come ningún trozo, pero guarda en sus manos al menos 3 trozos más. Entonces convoca a las mismas 2 mujeres para que se sitúen a cada lado del sumo sacerdote. Cuando están situadas, indica por señas que levanten el velo de la cabeza del sumo sacerdote. Así lo hacen dejándolo en el suelo. La suma sacerdotisa dice: vuelve a nosotros, rey del acebo, para que la tierra produzca sus frutos. El sumo sacerdote se levanta y dice: yo soy la lanza combatiente, soy un salmón en el estanque, soy una colina de poesía, soy un jabalí despiadado, soy un ruido amenazador del mar, soy la ola del mar. ¿Quién sino yo conoce los secretos del dolmen de piedras sin labrar? La suma sacerdotisa le entrega un trozo de pan y coge otro para sí. Ambos comen y ella deja el resto del panecillo sobre el altar. A continuación, ambos dirigen un corro de baile acelerado, el ritmo para que vaya siendo más y más alegre, hasta que ella grita: ¡abajo! Y todos se sientan. Ahora se representa el gran rito. El
El trozo de pan restante, después de que el círculo haya sido expulsado, se convierte en parte de la ofrenda a la tierra junto con el vino y las pastas restantes.